Pueden acompañarme esta tarde en el libro, la carta más corta de Pablo, la carta a Filemón. Ni es un capítulo. Yo recuerdo siendo niño molesto por eso, dice, normalmente es un capítulo 1 hasta 10 y nada más dice 1 a 10, no tiene sentido. Debe haber un número de capítulos por lo menos. Bueno, este libro es un solo capítulo y estos 25 versículos se está buscándolo en nuestra Biblia de aquí en la página de 829. Vamos a leer todo el libro esta tarde y probablemente las semanas que estaremos viendo a Filemón. Este verano, si Dios quiere, pasaremos 3 o 4 semanas en las tardes mientras predico, repasando el libro de Filemón. Filemón, versículo 1. Pablo, prisionero de Cristo Jesús y hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracias a vosotros de paz de parte de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos, y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo, pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón, a quien hubiera querido retener conmigo, para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad, porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo vieras a recibir para siempre, no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes, pues, por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te lo perjudicado en alguna forma o te debe algo, encárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo tú me debes a mí. Si un hermano permite disfrutar este beneficio de ti en el Señor, recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo, y al mismo tiempo prepárame también al alojamiento, pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marcos, Aristarco, Damas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Bueno, yo creo que todos estaremos de acuerdo al decir que la reconciliación verdadera es uno de los desafíos de la vida. Cuando está en contra de alguien, siente mejor o más fácil subir una montaña muy alta en vez de llegar al punto de ser reconciliado a otra persona. No en particular en esos tiempos. Hay tiempos en que haya ofensa verdadera y profunda, en esos tiempos en que haya desconfía a la otra persona porque a causa de las acciones que han sucedido. Y Filemón es escrito a tal persona en esta situación exacta, ese tipo de situación exacta y circunstancia. Onésimo es un esclavo, había oído de Filemón, y Filemón, este hombre
que había sido convertido antes a través del ministerio del apóstol Pablo, tenía un esclavo incrédulo, parte de su casa que había corrido, y se presume que había robado algunas cosas. Versículo 11 dice que era un esclavo problemático aún viviendo en casa de Filemón, y presumablemente había causado pérdida a Filemón, no solamente financieramente, sino probablemente en cuanto a causar malas actitudes entre los otros esclavos y miembros de la casa de Filemón, fomentando rumores, dañando la reputación de Filemón, dañando la familia de Filemón, todo tipo de cosas y dificultades que habían llegado a ser a causa de Onésimo. Y de hecho llegó tal extremo que, leyendo entre las líneas de nuestra carta aquí, hemos visto que ha llegado al punto de afectar toda la iglesia que reunía en la casa de Filemón. Y como escribe Pablo, el enfoque principal de la carta es sobre Filemón mismo, pero no escribe esto solamente una carta privada de Filemón, ¿verdad? Él empieza dirigiendo su carta a toda la iglesia. El cuerpo de la carta habla en primera persona sobre Filemón, pero luego al fin de su carta regresa a dirigir a todo el cuerpo de la iglesia. Así que obviamente los tentáculos de la disrupción causada por Onésimo había llegado, alcanzado más allá de su relación personal con Filemón, o entre Filemón y su familia inmediata, sino también a toda la iglesia, toda la congregación estaba enterada de eso. Y probablemente como reunía la iglesia en casa de Filemón, Onésimo había causado un problema, a lo mejor interrumpió los servicios o algo así, o puede ser cuando estaba a la gente, trataba con la gente, o puede ser tenía encargado de abrir la puerta, dar bienvenida a gente, a lo mejor insultaba a la gente, algo así. Bueno, no era el tipo de cosa que martes en la tarde Filemón tuvo un problema con el esclavo y el esclavo salió corriendo, sino el resto del cuerpo de creyentes generalmente tenía en mente algo así, pero no tenía los particulares en mente en cuanto a la tentación o la tensión, de toda esa situación. Y Pablo escribe a toda la iglesia no para avergonzar a Filemón, obligar a Filemón que haga lo que deba hacer. Mi propósito no es torcerte el brazo, sino que veas lo que estoy pidiéndote, es lo que el Señor quisiera que harías. Así que Pablo dirige su carta a Filemón, pero también a la iglesia como parte del problema, impactado por el problema, pero sino también como parte de la solución. Y Pablo escribe esta carta en una situación en que hay necesidad de tener reconciliación, pero hay grandes barreras estorbando el éxito, ¿no? Mientras Pablo escribe su carta, primeramente hay la gran barrera de una ofensa muy, muy grande por parte de Filemón y ellos a su alrededor. Onésimo no tenía buen carácter, viviendo en casa de Filemón, y salió en mala forma. Además, hay una gran barrera en que no hay presión social sobre Filemón para nada en cuanto a arreglar la situación con Onésimo. Onésimo era esclavo, es propiedad. Se presume que en el Imperio Romano Filemón tenía el derecho, si regresa Onésimo a su casa, decirle: te voy a quitar la cabeza o te voy a vender a alguien más o otra cosa que quisiera hacer, y nadie haría nada en contra de esto. Así que hay una defensa profunda, no hay presión social tampoco. Así también es difícil, claro, cuando hay fricción interpersonal, entre más y más personas se involucran en la situación. El hecho de que Onésimo había ofendido no meramente a Filemón y Filemón, a la esposa de Filemón a lo mejor, sino también a toda la iglesia,
a cierto nivel. Nos dice que había mucha dificultad y además esa sería una situación difícil en cuanto a la mediación y mucho menos el apóstol Pablo estando lejos, encarcelado. A lo mejor si hubiera podido ir unas semanas y reunir con Filemón, reunir con la gente en la iglesia, reunir en que podría facilitar discusiones, a lo mejor diría usted, pues ya, con eso hay esperanza. En cambio, Pablo tiene que escribir y observar todo esto desde lejos. No hay ninguna oportunidad para meter las manos directamente en persona, y además él está estorbado por el hecho de que él ha escuchado un solo lado del conflicto, ¿verdad? Él ha visto a Onésimo, pero Filemón no ha tenido la oportunidad de compartir su perspectiva sobre las cosas. Una situación muy difícil en que estar como alguien que quisiera fomentar paz, otras barreras a la paz en esta situación, ¿no? Hay una grande, lo que diremos en términos modernos, diferencia entre el poder, ¿no? Filemón es probablemente bien educado, probablemente rico, probablemente un ciudadano en la comunidad. Onésimo, en cambio, un esclavo, a lo mejor puede ser, no podía ni leer. Probablemente nadie que tiene ventaja socialmente. Y otra vez, hay un gran gulfo entre ellos dos, entre ambos hombres, ni aun como resultado de conflicto, solamente como resultado de la condición en que nacieron, el lugar en que se encuentran en la vida, el entrenamiento de educación que han recibido. Y más encima de todo esto, agregamos el hecho de que Pablo está enviando a Onésimo, y Onésimo es ¿qué? Sí, un creyente, pero un recién convertido, un nuevo creyente. La reconciliación es difícil. Si usted lleva 40, 50 años en Cristo, Onésimo puede ser ni llevaba 40, 50 días en Cristo en este punto del tiempo. Muchos desafíos, muchas cosas que podrían irse mal mientras usted contempla la posibilidad de reconciliación entre Onésimo y Filemón. Y sin embargo, Pablo es optimista. Y él es optimista porque probablemente él lo intenta, ¿no? Él sigue adelante intentando hacerlo, diciendo, eso es lo correcto que hacer y vamos a intentarlo. Y es optimista en su tono en la carta, en el tono que él escoge. Él anticipa, espera buenas cosas que suceden. Al enviar a Onésimo, él espera que Filemón lo reciba y, de hecho, que responde y estar emocionado a hacer lo bueno y lo correcto en cuanto a la situación. ¿Por qué estaría optimista Pablo? Bueno, porque él cree que Dios está obrando en Filemón y en Onésimo y en la iglesia, que el Espíritu Santo está ahí. Él es optimista porque él tiene una historia personal con Filemón y él ha visto a Filemón, su récord, su historial en hacer lo correcto, aun en formas, situaciones autosacrificiales. Y toda la gente que he leído yo creen que el optimista, que Pablo siendo optimista es recompensado aquí, que Dios de hecho obró en la situación. Primeramente la carta aparece en las Escrituras. Esta apunta a cierto nivel de éxito, ¿verdad? Filemón no destrozó la carta y lo lanzó en la fogata, no, sino aquí tenemos la carta para estudiar y aprender de ella. Es una carta breve, pero nos ofrece lecciones muy desafiantes, órdenes, mandamientos muy desafiantes a nosotros, y si nosotros estamos en la posición en cuanto a nuestras relaciones de ofender a la gente o ser ofendidos, o si estamos en la situación o escenario de intentar ser alguien que hace mediación y ayudar a los hermanos a ver
la situación, arreglar la situación. Y en los primeros 7 versículos esta tarde más bien, veremos esta lección. Si usted quisiera resolver el conflicto, piensa en los demás a una luz favorable y diles, si usted quisiera resolver conflictos, debe ver a los demás a una luz favorable y debe comunicárselo a ellos. Lo vemos a Pablo haciendo esto, ¿no? Vemos fluyendo de sus primeros 7 versículos, aunque él ha oído muchas cosas negativas, aunque él ha escuchado al lado de Onésimo. Sin embargo, ha trabajado con diligencia a pensar bien de Filemón. En conflicto, usted necesita esforzarse mucho pensar bien de los demás. Nosotros tenemos problemas con otras personas y es muy, muy fácil para que el tren salga de la estación sobre las vías de malos pensamientos. Y usualmente que el tren no sale como un tren normal, ¿verdad? Sino sale de la estación como un tren de bala, ¿no? Y de repente estamos pensando en todas las malas memorias de esa persona, todas las malas calidades o cualidades de esa persona, todas las malas cosas que quisiéramos que pasara a esa persona y las expectativas horribles que tenemos de ellos. Yo conozco eso porque he aconsejado a mucha gente. No tengo nada de experiencia personal de eso. No, todos nosotros tropezamos en muchas formas y todos nosotros podemos decir, sí, el conflicto, ese tren de bala sale con prisa y estoy corriendo pensando todo tipo de cosas negativas en cuanto a qué persona. Es interesante, ¿no?, que la mayoría del conflicto en nuestra vida es con gente que conocemos bien, ¿no? Con quien nuestras vidas han tenido conexiones en muchas formas. Pasamos mucho tiempo con ellos, tenemos muchas conexiones, hemos compartido experiencias con aquellas personas y sin embargo que tan rápidamente podemos tomar esas experiencias compartidas y torcerlas y cambiarlas en nuestras mentes a cosas negativas. Bueno, Pablo aquí en esos 7 versículos hace modelo de lo que significa pensar bien de otra persona y por lo menos usted puede hacerlo de todas formas, pero por lo menos hay 11 formas distintas que él piensa bien de Filemón. Y son demasiados para ser solamente un accidente. Son demasiados para decir, solamente salió al escribir esa carta. Pablo está disciplinado su mente para pensar bien en Filemón. Y podemos presumir que también está disciplinando también la mente de Filemón en pensar lo mismo. Vamos a hablar de este hombre de quien has venido a mí con mal reportaje. Vamos a pensar en quién es en realidad. Vamos a recordar un poco de su historial. Algunas cosas aquí en cuanto al pensar de Pablo. Piensa bien en cuanto a los papeles que Filemón ha realizado, ¿no? A Filemón, nuestro amado hermano, colaborador, al amor podemos decir buen amigo, alguien a quien amamos, nos preocupa a él, un colaborador. Él es un hombre diligente. Filemón tiene un historial junto con el apóstol Pablo, ¿no? Tú eres un colaborador, no meramente un labrador, sino eres alguien que está hombro a hombro conmigo en el papel apostólico que me fue dado. Y luego, versículo 2, a nuestra hermana Arpia, amado no es una buena traducción aquí, a nuestra hermana Arpia, probablemente la esposa de Filemón aquí, y versículo 7 además dice, nuestro hermano, tú eres colaborador, eres un amigo cercano, uno querido a nosotros. Amado, nosotros amamos a tu esposa, a tu familia. Pensamos bien de ti, hermano en Cristo. Tus papeles han sido bien en el Señor. Has hecho bien en el Señor. Además,
Tú, Filemón, has hecho buen trabajo. Hay una iglesia que reúne en tu casa. Requiere mucho trabajo tener una iglesia que reúne en tu propia casa. Tener esa casa, en versículo 5, yo escucho de tu amor y fe que tienes así al Señor Jesucristo, así al Señor Jesús y así a todos los santos. Ahora, versículo 5 se lee un poco raro escuchando, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes así al Señor Jesús y así a todos los demás. ¿Qué significa tener fe hacia los santos? Probablemente sería mejor traducido aquí decir que fidelidad, ¿no? Hacia los santos. Filemón, eres conocido por tu trabajo diligente en amar y ser fiel en tu andar con el Señor Jesucristo y en amar y ser fiel en tus relaciones con todos los santos. Observamos que Pablo ya está armando, ya está poniendo la fundación para el amor y la fidelidad entre Filemón y el ofensor Onésimo, ¿verdad? Tú amas y eres fiel a tus relaciones a todos los santos. Y también, es cierto, Onésimo también ahora es santo, es un santo. Filemón, has hecho buen trabajo. Y eres conocido, Filemón, por refrescar los corazones de los santos, versículo 7. De hecho, me encanta si estuvieras preparando mi cuarto a una hora mientras me preparo a visitar contigo. Todo Pablo está complementándolo aquí en cuanto a lo que ha hecho y sus papeles que ha realizado. Y Pablo, hacer esto, reitera o repite que yo soy uno a tu lado, versículo 5. Yo estoy escuchando buenas cosas de ti. Es tan fácil cuando haya conflicto y para con Filemón, que no ha tenido oportunidad de contar su lado de la historia. ¿Qué tan fácil hubiera sido para Filemón decir: Pablo, detrás de mi espada has llegado a ser una traga malos reportajes de mí? Dicen, no, las cosas que yo oigo de ti son buenas cosas de ti siendo bendición a otros a tu alrededor. Y eso debe ser consolador a Filemón, ¿no? Hubiera sido consolador a Filemón, porque Onésimo ha tenido primera oportunidad de contar su historia, su lado, y es muy asustante estar en Filemón, en su situación, ¿no? No podía enviar un correo electrónico a Pablo, llegándolo en 5 segundos diciendo su lado de la historia. No, Pablo dice: yo te aplaudo, doy gracias a Dios por ti, te considero mi hermano, te amo por el trabajo que tú has hecho en el Señor. Y número 3, en cuanto a pensar bien de los demás, tengo buenos deseos para contigo. Gracia a ti y paz. Deseo gracia y paz que vienen a ti. Oro por ti. Te menciona siempre, versículo 4, en mis oraciones. Y saltamos un poco el versículo ahí, desde versículo 5 hasta 6. Y ruego que la comunión de la fe, de tu fe, llega a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Básicamente, Pablo está diciendo: yo estoy orando por ti, que mientras te esfuerzas tener comunión con los santos, mientras te esfuerzas en generosidad que sale de tu fe, como resultado de tu fe, que llegas a una comprensión más grande de todas las bendiciones que son tuyas en Cristo Jesús. Pablo está diciendo: Filemón, tú eres bien conocido para tu amor y cuidado hacia los santos, tu amor hacia el Señor, pero, aunque como leemos en el llamado de la oración en Efesios, tú, Filemón, como yo, ni has empezado a profundizarse en la profundidad de qué glorioso y bondadoso es el Señor Jesucristo y todo lo que Él ha comprado por ti. Así que oro por ti, que mientras sigues abundando y abriendo tu vida a los santos, mientras sigues mostrando amor y sigues siendo generoso, que Dios te abre más a más los ojos, derramando bendiciones espirituales sobre ti
Yo deseo buenas cosas para ti, Filemón. Yo pienso buenas cosas de ti, deseo buenas cosas para ti. Y cuando pienso en ti, versículo 7, último, número 4, cuarta cosa bajo nuestro punto, tengo buenos sentimientos, me lleva gozo y consolación, tengo consolación. Pensando en ti, Filemón, me alienta el corazón. Esa es mi perspectiva de ti, Filemón. Ahora, en cierto punto, Pablo aquí está hablando no solamente para sí mismo, seguramente por parte del Señor, ¿no? Pero por sí mismo, su propio lado. Pero también está hablando por parte de Onésimo, si lo pueden creer. Porque para que Onésimo estuviera dispuesto a volverse a la casa de Onésimo, tiene que creer que las cosas que está haciendo el apóstol Pablo sobre Filemón serán verdades. Igual como la parábola del hijo pródigo. El hijo llega en sí en medio de los cerdos y dice, espera, los siervos de mi padre en su casa lo tienen mejor que yo. Debo regresarme a casa. Onésimo, para estar dispuesto, literalmente poner su vida en juego e irse a casa, hubiera tenido que estar creyendo esas verdades de Pablo, estar dispuesto a creer que Filemón lo escucharía y tener esperanza de reconciliarse. O Onésimo necesitaba esas palabras también. Si usted tiene alguna esperanza de resolver cualquier conflicto, la primera cosa que Pablo modela por nosotros es que nosotros necesitamos pensar bien de la persona en quien tenemos un conflicto, con quien tenemos un conflicto. Para hacerlo muy, muy concreto, algunos de ustedes tienen conflicto ahora mismo, a lo mejor en sus matrimonios, a lo mejor conflictos en el trabajo, en la familia. Tomen tiempo para apuntar. Pablo menciona 11 cosas aquí. Apuntan 10 cosas que tú estás agradecido por en cuanto a calidades positivas sobre esa persona con quien usted tiene un conflicto. Porque reconciliar requiere un cambio de opinión en nosotros. Pero vemos aquí que Pablo no solamente piensa esas cosas, sino también las comunica. Así que en conflicto no meramente necesitamos pensar bien de la otra persona, sino también necesitamos comunicar esos buenos pensamientos hacia ellos y sobre ellos. Pablo no meramente piensa esas cosas en cuanto a Filemón. Él no solamente lo susurra a Filemón. Él no meramente los incluye como un postdato en una carta personal a Filemón, sino los grita a toda la iglesia que reúne en la casa de Filemón. Él quiere que sean sabidos, conocidos esas verdades. Quiere que sepan quién es mi amigo. Quiero que sepan a quién agradezco. Quiero que sepan a quién es que trae gozo y consolación en mi corazón. A quién doy gracias cuando hablo con Dios. Si ustedes quisieran saber quién es, pues es Filemón. Filemón es el hombre. Y Filemón, quiero que sepas que yo veo a Cristo obrando en ti y a través de ti. De hecho, Mike nos lleva en oración por esto, ¿no? ¿Para con quién? Para el equipo de ECO, ¿no? Que Pablo estaría obrando en ellos y también a través de ellos, mientras ellos salen, ¿no? Que ellos serían cambiados, que Dios los ayudaría a ellos como un equipo, pero también que Dios los usaría también a ellos. Es exactamente lo que dice
Pablo aquí sobre Filemón, yo veo a Dios obrando en ti, cambiándote, moldeándote y dándote un efecto, un impacto en el mundo para el Evangelio. Y si vamos a hablar de estas cosas, necesitamos tener mucho cuidado que de hecho los creamos y los abrazcamos. Pablo no está manipulando aquí. Pablo no está engañando o mintiendo. Yo creo que todos nosotros hemos estado en conflictos lo suficiente para saber que cuando usted está en un conflicto, el metro de la otra persona ya está muy sensible a cualquier cosa que digas que no abracen por completo. Ya están inclinados a no tomarle en serio a usted. Ya está inclinado a decir, no creo las cosas que usted está haciendo, los descuento por completo. Así que si usted de verdad hará esto, no solamente debe tener una lista pequeña, sino también usted debe creer estas cosas, genuinamente pensar esas cosas antes de decirlos. Ahora el problema es que, ¿por qué no hacemos esto? Bueno, la primera razón es, no hago esto porque no pienso así la persona con quien tengo conflicto. Sí, es cierto. Pero número 2, no hago esto porque esto requiere mucha humildad. Y número 3, no lo hago porque no quiero perder poder para negociar. ¿Verdad? De repente yo estoy dejado en una posición de negociar puntos de debilidad en cuanto a negociaciones, ¿no? Y no quiero esto. Cuando estoy en conflicto, yo quiero ganar el argumento. Pero ¿cuál es el problema con todo esto? El problema con esto es, el propósito más bien no es ganar el argumento nosotros, sino que Dios gane. Y para que gane Dios es parte de eso es que Dios me dé esa dosis de humildad, darme ese corazón de acción de gracias para confesar y admitir las cosas buenas que Él está haciendo en la vida de otra persona y a través también de su vida. Aunque no es exactamente lo que mi corazón quisiera admitir en este momento. Así que en conflicto necesitamos pensar bien de los demás. Necesitamos hablar bien de los demás. Y esto, de hecho, empieza a cambiar la situación. Empieza a cambiar la situación de mi corazón, en medio del conflicto con usted. Y mientras comunico estas verdades y mientras usted comunica esas cosas, cambia el corazón de otra persona hacia usted también. Piensen bien, hablen bien. Pero necesitamos poner una pausa aquí y decir, espera, esto concuerda con el estándar. Yo escuché una buena plática esta semana en que el pastor estaba platicando de cómo todos nosotros estamos atraídos de tener un mapa del mundo desde que operamos que siempre tiene yo mismo en el centro, ¿no? No es decir que tu mapa tiene yo en el medio, sino tiene usted en el medio, ¿no? Y todo mi mundo está basado en cómo la gente se reacciona a mí y cómo me tratan a mí. Y el mundo existe y mueve para mi beneficio. Llegamos a fe en Cristo y reconocemos por lo menos que el mapa tiene que cambiarse. Y decimos, bueno, de hecho necesito un mapa nuevo en que Cristo está en el centro y todos los caminos llevan a Cristo. Pero esto no es suficiente. No es lo que las Escrituras nos llaman a hacer, como en Colosenses 1. Colosenses 1 nos dice, no es decir que Cristo es el centro del mapa, sino que Cristo es el mapa. Y que si usted quisiera saber cómo relacionarse con el Padre, el mapa es Cristo.
si usted quisiera saber cómo relacionarse con otras personas, el mapa es Cristo. Si quisiera saber cómo relacionarse con el mundo a su alrededor, el mapa es Cristo. Así que a lo mejor preguntamos, pues, esta idea de pensar bien y hablar bien de los demás, ¿ese concuerda con el mapa del Señor Jesucristo? Y podemos ir a muchas partes en las Escrituras para mostrar que sí, de hecho, sí lo hace. Que mientras nosotros estamos todavía pecadores, Cristo se murió por nosotros. Y lugares como el libro de Oseas, que hablan del hecho de que yo hablaré suavemente a mi pueblo. Oseas 2:14, aquí lo traerá, llevándole de este desierto, hablando de consolación, dándole sus viñas de la valle de Acor, como esperanza ella cantará allá, como los días de su juventud, en los días que ella salió de la tierra de Egipto. Usted da gracias que mientras usted estaba todavía perdido en pecados, no reconciliado a Dios, sino reconciliable y sin pensamiento de ser reconciliado, que Él estaba pensando buenos pensamientos, haciendo buenos planes que tiene hacia usted. Yo ya conozco los planes que te tengo para prosperarte, planes para bendecirte, planes para cuidarte, planes para no meramente 5 minutos de felicidad, sino planes para una eternidad de bendición. Pensamientos de bondad, pero luego también, claro, palabras de bondad expresando esas palabras a nosotros en la predicación del Evangelio, que nosotros no somos quienes vinieron a Dios con tratos de paz, sino es paz a su pueblo que Él comunica. Él es que habla paz a nosotros, que nos da a nosotros aquella esperanza y que nos lleva a decir, yo deseo estar reconciliado, Dios. Gracias por la obra que tú has hecho en nosotros. Concuerda con el estándar absolutamente, porque las palabras son miel dulces al alma y sanan los huesos. Pensamientos buenas, palabras buenas que ponen el fundamento para resolver conflictos. Es ahí donde terminamos pensando en el fundamento, la fundación que arma todo esto. Y es cierto, ¿no? En el conflicto que si es con la otra persona con quien tenemos un conflicto o con otra persona que está intentando hacer mediación o ayudar de cierta forma, que una de las primeras preguntas que hacemos es ¿es usted de mi lado o no? ¿Verdad? Yo entiendo si estamos en conflicto que puede ser, nomás me quieres manipular, así que voy a hacer las cosas como yo quiero, pero cambia toda la discusión, ¿no? Si tenemos perspectivas diferentes, pero yo estoy convencido en mi corazón que tú me respetas y me amas y deseas buenas cosas para mí. Y todos nosotros estamos en este campamento, en este grupo, preguntándonos, ¿usted está a mi lado? ¿Usted quiere buenas cosas para mí? Yo creo que en el conflicto también nos vemos preguntándonos, ¿usted puede ver lo que estoy haciendo aquí? ¿Usted comprende el sacrificio que yo he hecho por usted y por nuestra relación? Y Pablo admite esas cosas, reconoce esas cosas. Yo veo quién eres, yo agradezco quién eres y veo, Filemón, tu labor, tu trabajo. No se acerca a él como si fuera, yo soy Pablo el apóstol y usted es Filemón el peón y tiene que hacer lo que yo digo. No, somos colaboradores, estamos juntos en esto. Yo veo el sacrificio que haces para poder tener una iglesia en tu casa. Yo deseo que me puedas escuchar. Así que yo quiero que sepas que me importas profundamente y deseo buenas cosas para ti.
Y Pablo pone toda esa base porque él está al punto de llamar a Filemón a una evidencia muy, muy difícil. Tipo de evidencia de que, y vamos a meternos más profundamente en las semanas que vienen, si Dios desea, el tipo de evidencia que nadie sentado en la iglesia podría sentarse y criticar a Filemón por no hacerlo él solo. Tipo de evidencia que todo el mundo diría, bueno, todos nosotros luchamos y Filemón puede ser un cristiano más allá del promedio en nuestros círculos y tener ese conflicto con Onésimo. Pero Pablo está ahí a punto de llamar a Filemón a gran sacrificio personal, a gran amor personal, gran perdón personal. Y si Filemón no cree que Pablo tenga en mente su mejor, o que Pablo no tiene algún nivel de agradecimiento por las cosas que ha hecho, diría, Pablo, no me conoces, no te importo en realidad. Podemos preguntarnos, ¿sabe Filemón cómo Pablo piensa de él como un hermano amado? Que Pablo ve las formas que él obedece y sirve de una forma sacrificial. Filemón conoce que Pablo sabe que profundamente ama al Señor. Ahora sí lo sabe. Porque Pablo ha dicho estas cosas a él. Así que en medio de un conflicto, si somos participantes en el conflicto o intentando resolverlo, usted debe preguntarse, ¿las otras personas en el conflicto saben que pienso bien de ellos y que deseo bien para ellos? Y es fácil decir, bueno, deben decirlo, deben saberlo más bien. Yo soy un creyente, yo soy llamado a amar a todos. Soy llamado a orar por todos, claro, deben saber. Bueno, está bien. Pero usted sabe que ellos saben porque usted lo ha dicho que es el caso. Porque si no saben, que de hecho los ama y usted piensa mal de ellos, es muy difícil para ellos escuchar con cuidado a lo que usted le está haciendo. Pablo lo hace claro en los primeros 7 versículos aquí, más de un cuarto de la carta, cuando dice, desde el principio, Filemón, yo quiero que sepas que pienso bien y quiero que escuches que pienso bien de ti. Pablo no lo dejó en deuda en ningún momento, y seguramente podemos decir nosotros, Dios nunca lo ha dejado en duda en ningún momento en nuestra relación con Él. Y por extensión, Dios llama a usted y a mí en medio de nuestros conflictos, de que si verdaderamente deseamos la paz, y muchas veces decimos, sí, yo quiero resolverlo, sí, está bien, yo quiero resolver la situación. Pero en nuestros conflictos, Dios nos llama a hacer trabajo difícil, de concretamente pensar bien de los demás involucrados y en hacer el paso humillante, doloroso, de comunicar esto a ellos. Hermanos y hermanas, esto es algo que usted no podrá hacer solo. Pero a través del poder del Espíritu Santo morando en usted, esta será una forma que usted puede mostrar a otros en conflicto consigo. Y de hecho, soy uno de los hijos de Dios. He sido salvo por Cristo. Estoy siendo transformado en la imagen de Cristo. Y que Dios derrama sobre usted y yo la gracia en estas situaciones muy difíciles, esos conflictos interpersonales en que nos encontramos,
que derrama sobre nosotros la gracia para poder hacer esto, para su nombre, que Él sea conocido como Dios que salva y nos transforma, nos cambia aún en la forma en que no estamos de acuerdo con los demás. Amén. Nuestro Señor Dios, confesamos que todos hemos pecado y no alcanzamos tu gloria y que parte de tu gloria es la forma en que tú traes paz de conflicto, de medio de conflictos y que la forma en que tú has reconciliado a nosotros a ti. Y nos damos cuenta de que nuestro acercamiento al conflicto estamos muy lejos de ti. Te damos gracias por tu palabra y el desafío. Y pedimos, Señor, que escribas estas cosas, estas palabras sobre nuestros corazones, no solamente escribiéndolas sobre nuestros corazones, sino que escribas sobre nuestras manos para que llevemos estas cosas adelante para hacerlas. Señor, hay muchos en este cuarto quienes pueden pensar en situaciones muy específicas ahora mismo. ¿A qué se aplica todo eso? Y Señor, confesamos que eso es sustante de nosotros, es abrumador a nosotros. Es difícil para nosotros querer hacer esto, y sin embargo, queremos honrarte. Así, Señor, llévanos, guíanos en hacerlo, guíanos en la victoria en cuanto a esa no victoria, que nos permite ganar el conflicto, sino victoria en hacer lo que tú nos llamas a hacer, andar en los pasos de Cristo. Ese es un nombre que pedimos esas cosas, pidiendo para una medida extra del Espíritu Santo, para que nos haces capaz de hacer esto para tu gloria. En nombre de Cristo oramos. Amén.